Aló, aló, hola a los que están entrando, ¿cómo están? Espero que estén bien. Vamos a ver. Hola chicos, a los que se están conectando, espero que estén bien, que han tenido un buen fin de semana. Bueno, como siempre, por favor, confírmeme que se esté escuchando para saber si no estoy hablando solo. Sí se escucha, profe. Ya, gracias. Te lo agradezco. Siempre se me olvida que tengo que partir preguntando eso para no hablar de más. Hola, dicen por acá, hola. Espero que estén todos bien. De poquito va entrando la gente. Espero que estén todos bien. Ah, mira. Lo que pasa es que actualicé el computador hace poquito, entonces dentro de las múltiples cosas que cambiaron, al reinstalar todo me di cuenta que se actualizó Zoom y me aparece otra versión. Está más bonita, no buenas cosas. Bueno, entonces, vamos a partir por acá. Mm, Vamos a dejar acá. Em, a ver, ya, acá. Entonces, chicos, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta de lo que hemos visto en las clases anteriores. Me equivoqué acá. Ahí, ahí sí. Me pueden comentar si tienen alguna duda, alguna consulta. Creo que no. Ya. Bueno, como no he tenido tiempo de solucionar el tema del computador, las clases por ahora van a seguir en este formato en el cual lamentablemente no voy a poder explicar de manera tan visual como me gustaría hacerlo. Así que espero me disculpen y tengan paciencia por estas clases. Apenas tenga un momento de tiempo, voy a solucionar el tema para poder volver a las clases con lápiz. ¿Ya? Entonces, por acá, esto de aquí. Vamos a cerrar estas cosas. Ya, perfecto. Estamos. Entonces, bueno, primero vamos a retomar desde lo que vimos en la última clase, aprovechando el hecho de que eh, uno de los profesores de la asignatura hizo unas modificaciones a a la presentación. Como yo fui el primer profesor que presentó, la verdad que lo que estábamos mostrando en el ramo dependía solo de mí, pero la verdad después discutimos con la coordinación y agregamos algunas cosas, entonces vamos a retomar desde algún punto intermedio de lo que vimos la semana pasada para no repetir exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, bueno, el tema de los operadores, eso ya lo vimos, entonces el tema de la precedencia, tienen que fijarse cuáles operadores se resuelven primero antes de determinar el resultado de una expresión. ¿Ya? Entonces, acá, cuáles son los operadores de mayor precedencia y menor precedencia, simplemente lo pueden saber mirando estas tablas o la tabla que habíamos visto la semana pasada. Entonces no me voy a detener en los códigos que ya hemos visto, ¿cierto? Y después de eso, de ver el tema de los operadores, pasamos a ver el tema de los operadores, o sea, de los iterables, ¿cierto? Que son todas estas secuencias de datos que nos permiten hacer repeticiones sobre algo. Entonces, bueno, en verdad son conjuntos de datos, conjuntos de cosas. Entonces, por ejemplo, dentro de esto tenemos los strings,
que si ustedes recuerdan son conjuntos de caracteres, conjuntos de símbolos donde están las letras, los números, algunos otros símbolos adicionales como, qué sé yo, la exclamación, la interrogación, qué sé yo, los puntos, comas, etc. También tenemos los rangos que vienen dados por el tipo de data range, ¿cierto? Que lo que hacen son secuencias de números enteros más específicamente, que nosotros lo vimos en la clase pasada. Tenemos las listas, que las listas probablemente son el elemento más versátil de Python en cuanto a conjuntos de elementos, ¿ya? Las listas lo que nos permiten es agrupar cosas de distintas categorías, todas utilizando el mismo concepto, que es el de las listas. Entonces, en cada posición de tu lista tú puedes tener lo que quieras. Puedes tener números, puedes tener strings, puedes tener cualquier tipo de dato que tú hayas definido, puedes tener otras listas, puedes tener un range, puedes tener lo que a ti se te ocurra, ¿ya? Y el tema de las tuplas, que todavía no lo hemos visto, y de hecho lo vamos a ver un poco más adelante, ¿ya? Así que por ahora vamos a mantenerlo en incógnito este tema. Entonces, partamos comentando lo mismo que habíamos hablado en la clase pasada, ¿cierto? Sobre las listas. La sintaxis para acceder a los elementos de las listas, ¿cierto? Nosotros habíamos dicho que era estos corchetes, ¿cierto? Entonces, entre los corchetes nosotros ponemos cuál es la posición del elemento al cual queremos acceder. ¿Ok? Mientras que si nosotros queremos crear una lista, podemos, dentro de las muchas formas que podemos hacerlo, lo podemos hacer utilizando la función list. ¿Ok? Entonces vamos a ver algunas formas de crear listas, ¿cierto? Nosotros habíamos visto en la clase pasada que podíamos crear la lista vacía, que lo podemos hacer simplemente indicando que la variable a en este caso, perdón, la variable a en este caso es igual a una lista vacía. Cuando estamos indicando que perdón. Una cosa es acceder a los elementos y lo otro es cómo formamos la lista, ¿ya? Entonces, lo que está mostrándose antes era la forma de crear una lista, por supuesto. Entonces, para crear una lista, tú utilizas estos corchetes y dentro de los corchetes tú pones los distintos elementos que quieres que vayan dentro de la lista, separados por coma, ¿ok? Entonces, lo que estamos haciendo acá es crear una lista sin elementos, porque si se fijan acá en los corchetes no hay nada. Entonces, esta lista sin elementos la estamos asignando a la variable a. ¿Perfecto? Otra forma de hacer esto mismo es simplemente utilizando la función list, tú puedes crear una lista, en este caso, sin elementos, ¿ya? Entonces, de esta manera, utilizando esta función, se crea una lista que no tiene ningún elemento incluido y esa lista se asigna a la variable b, entonces en la variable b queda asignada una lista vacía, ¿ya? Que si nosotros lo mostramos acá, en ambos casos muestra una lista vacía, ¿ok? Ahora, si queremos crear listas con elementos, tenemos dos temas acá. Uno, cómo nosotros creamos la lista en sí con sus distintos elementos, y luego vamos a ver cómo accedemos a los elementos de la lista. Entonces, van dos temas de la mano acá. Cómo nosotros indicamos qué elementos van a ir en la lista, y luego cómo nosotros accedemos a estos elementos. La forma de crear una lista ya la habíamos visto en la clase pasada, ¿cierto? Que es simplemente poniendo entre corchetes los elementos que van a ir dentro de tu lista separados por coma. ¿Ok? Entonces, en este caso en particular, dentro de esta lista tenemos los elementos numéricos 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, en este caso tenemos 4 elementos numéricos. Entonces, en cada posición de tu lista vas a almacenar, en este caso en particular, un elemento numérico. A través de la creación por los corchetes, ¿cierto? Esto crea esta lista y la asignamos a la variable A, ¿ok? Por lo tanto, la variable A tiene almacenada la lista con esos elementos. Ahora, no es menos cierto, como dijimos recién, que una lista puede tener distintos tipos de elementos, ¿ok? Dijimos que podían tener números, podían tener string, caracteres, otras listas, en fin, hay una variedad enorme de cosas que tú podías tener dentro de una lista. Entonces, fíjate que en este caso estamos creando una lista utilizando la función list, ¿ok?
¿Qué contiene esta lista que estamos creando? En la primera posición tiene lo que está almacenado en la variable palabra, ¿ok? ¿Qué hay almacenado en la variable palabra? Un string, que es el string hola, ¿ok? Por lo tanto, en la primera posición de la lista tenemos un string que es hola. En la segunda posición tenemos un número, que es el 2. En la tercera posición tenemos lo que esté almacenado en la variable a. Y en este caso, en la variable a tenemos almacenada una lista. Por lo tanto, en la tercera posición de la lista que estamos creando, vamos a tener otra lista adentro, ¿ok? Y en este caso, en la cuarta posición, tenemos almacenado un carácter, que es el carácter F, ¿ok? Por lo tanto, en la cuarta posición de la lista vamos a almacenar solamente un carácter. ¿Qué pasa si nosotros mostramos los contenidos de estas dos listas que hemos creado? Bueno, va a aparecer lo que nosotros acabamos de describir. En la lista que creamos acá arriba, que está asociada con la variable a, y nosotros la mostramos por pantalla en esta línea, vamos a mostrar todos los elementos que estén asociados con la variable a, ¿ok? Entonces, en este caso, mostramos, bueno, el arreglo completo, con los elementos 1, 2, 3 y 4. En la siguiente línea que muestra por pantalla la variable b, como dijimos, la variable b está asociada con la creación de esta lista. Por lo tanto, vamos viendo. En la primera posición dijimos que tenía el contenido de la variable palabra, y ese contenido era este string, ¿cierto? Hola. Y nos vamos acá, y por supuesto tiene almacenado en la primera posición el string hola. Por lo tanto, estamos bien. Luego, en la segunda posición tenemos el número 2. Vamos acá, tenemos en la segunda posición el número 2. Hasta ahí estamos bien. En la tercera posición tenemos el contenido de la variable a. ¿Cuál es el contenido de la variable a? El arreglo que aparece acá. Por lo tanto, nos vamos acá en lo que mostró por pantalla y vamos a ver que en la tercera posición vamos a tener este arreglo completo. ¿Se fijan? Por lo tanto, en la tercera posición tenemos almacenado un arreglo. Y en la cuarta posición, en este caso, simplemente tenemos un carácter, que es el carácter F. Por lo tanto, si nos vamos acá, vamos a ver que efectivamente está almacenado el carácter F. ¿Ok? Profe, Cuéntame. ¿por qué la F la muestra con las comillas? Se supone que si lo escribe con comillas para que ¿Mm? lo tome como un string, ¿o no? Sí, sí. ¿Por qué le muestra la roja con comillas el resultado? A ver. Acá. Porque tanto las comillas simples como las comillas dobles sirven para string. Sí, sí, Yo, pero en el resultado, en el output, la roja ¿ya? con comillas también, pues. Claro, con comillas simples. Sí, sí. Sí, porque está mostrando cuál es el elemento. Y el elemento, en este caso, de la cuarta posición, es la variable de tipo string que está almacenada ahí. Bueno, no es una variable, es un dato. Pero está mostrando el dato, ¿ya? Porque está mostrando el contenido del arreglo, no está haciendo un imprimir pantalla de un string. Está imprimiendo el contenido de un arreglo. Y dentro del contenido de un arreglo hay un string, ¿ya? Ah, ok, ok. Entonces, si tú quisieras imprimir el string, en particular, tú tendrías, y nos estamos adelantando un poco, tendrías que acceder a la posición donde está almacenado el string, que en este caso es la primera posición, que es la posición 0. Después vamos a ver en detalle eso si no lo entienden todavía. Entonces, ahí se muestra sin las comillas, que es lo que aparece acá. ¿Sí? Y Perfecto. Continuamos. Entonces, vamos a ver qué hacen las siguientes operaciones. Mira, lo que estamos haciendo acá es pasar un string a lista. Vamos a ver qué es lo que hace esto, mira. Y lo que hace, acuérdense, nosotros dijimos que los strings son conjuntos de caracteres. Entonces, utilizando la función list, lo que está haciendo es tomar un conjunto de cosas, que son en este caso los strings que tenemos puesto, y lo pasamos a un conjunto de cosas de tipo lista. Entonces, cada carácter individual que está dentro de este string pasa a ser un elemento de la lista. Y es por eso que se produce este efecto. ¿Ok?
Ahora, por supuesto, lo mismo se produce acá. Nosotros tenemos que estamos llamando a la función lista con otra lista, ¿cierto? Por lo tanto, eso lo que genera es, obviamente, una lista con los mismos elementos, ¿ok? Entonces, pero por supuesto, este de acá no es tan obvio. Y en este caso, pasamos el conjunto de string a un conjunto de elementos en la lista a través del uso de la función lista, ¿ok? Y como aparece abajo, que dice que la función list convierte a lista el tipo de dato dado por la variable que aparece acá, ¿ya? De iteración, o iterable en verdad. Cada elemento de it es agregado a una lista. Por lo tanto, en este caso el string, cada uno de los elementos de un string es un elemento. Incluso si nosotros agregáramos otro tipo de elementos, como por ejemplo un espacio, el espacio también se almacena como un elemento individual acá, ¿ok? Por lo tanto, lo que estamos haciendo es pasar de un tipo de conjunto de datos a otro tipo de conjunto de datos, ¿ok? Es eso lo que está haciendo la función lista. Profe, Cuéntame, en la lista de abajo de números, ¿ya? si yo escribo los números adentro sin comas, ¿cómo lo imprime? Así, No, eso es lo que... sin la separación entre el 1, el 2, el 3 y el 4. Si Ah, lo tú dices separo solo con espacio, por ejemplo. sin las comas, ya. Sí. Te va a tirar error porque es la sintaxis de las listas. Tú tienes que ponerlos separados por coma. ¿Ya? Entonces, si te fijas acá, yo le borré las comas y te lo tira con un error. ¿Ya? Ah, ya. Los elementos tienen que ir separados por coma. Es la forma en que tú escribes una lista en Python. ¿Ya? Profe, otra Dime, duda. En el cuéntame. primer ejemplo, Ujú. supongo que sí se pueden poner números porque lo toma como texto, pero Siempre, siempre y cuando cuan- el número esté dentro de las dentro comillas. de las Bueno, comillas, sí, sí. sí, sí. Pero igual podría combinar, si pongo al lado un coma uno, se podría combinar igual, ¿cierto? ¿A qué te refieres? ¿Así como esto? Sí, o sea, según yo no. No, en este caso no funcionaría, porque lo que está haciendo acá es decirle a lista, a esta función, ¿ya? A esta caja negra que convierte las cosas en lista, le Ujú. estás diciendo que estás dándole dos elementos, y la verdad que lista, esta función no recibe dos elementos, recibe uno. Recibe más. Se- O sea, Recibe uno. Lo que pasa es que este único elemento es un conjunto de datos, ya, perfecto. ¿ya? Entonces, tienes que darle un elemento, ¿ves? Si yo pongo Ok. acá coma uno, lista no sabe qué hacer con eso, ¿ya? Es como que, por ejemplo, tú me pasaras, no sé, a mí en cada mano yo tuviera, no sé, que sea un objeto y tú me trataras de pasar un tercer objeto. Yo no podía agarrarlo porque tengo las manos ocupadas. Le pasa lo mismo a lista cuando tú le tratas de agregar con una coma otro elemento más. Ok, ¿Ya? perfecto. Y otra duda. Dime. En el caso de que lo pusiera adentro y lo contara el uno como un string, ¿Sí? eh, no sé si después lo va a mover, ¿Ya? pero podría elegir, por ejemplo, el uno y pasarlo a int y después trabajar numéricamente con él. Tendrías que hacerlo individualmente. ¿Ya? Entonces, ahora, si tú solamente tuvieras números, mira, algo así, 1, 2, 3, 4, 5. El problema de hacer esto es que esto lo transforma a dígitos, ¿ya? Entonces, si tu idea era que una posición de la lista fuera el número 1, 2, 3, 4, 5, o sea, 12.345 como un único número, no lo puedes hacer de esta manera, tienes que buscar formas alternativas. Pero si simplemente quieres separar números y después tú lo quieres pasar a entero, eso la verdad que, por ejemplo, así, qué sé yo, no sé, tú podías pasar, por ejemplo, el arreglo, o sea, perdón, la lista en la posición, en la primera posición, que la vamos a llamar la posición 0, tú puedes convertirla perfectamente entero con el casteo que ya hemos visto, ¿cierto? Ujú. Y no hay problema. ¿Sí? Ya. Y Entonces, después de ahí puedo mira, trabajar entonces perfectamente. fíjate, el resultado de esto es el número 1, por lo tanto, la lista, la primera posición de la lista va a ser igual al resultado de esto. Entonces, si nosotros ponemos eso y luego hacemos un print acá, vamos a tener que el primer elemento es de tipo entero ahora, no sale con las comillas. Ujú. Pero ¿Sí? entonces podríamos definir para cada elemento sin tener que definir el cero, el uno, el 2, el 3, el 4, para infinitos Bueno, elementos.
Podía hacerlo de varias maneras. Podía hacerlo con un for. No recuerdo si el casteo es iterable. Vamos a probar acá. Si esto es iterable. La verdad que no recuerdo. No, tiene que ser un elemento puntual. Entonces podía hacerlo, por ejemplo, con un while o con un for, como vamos a ver más adelante, de alguna forma que vaya iterando elemento a elemento y vaya haciendo el proceso de pasarlo entero. Ok. ¿Ya? Ya, Si es esa que lo era mi hiciera duda. de esta manera. Ya. Gracias, profe. Ok. Ya, continuamos. Vamos a ver. Ya. Entonces, con eso ya tenemos cómo crear una lista. Vamos a ver más adelante cómo accedemos a los elementos de la lista porque es algo que tiene en común con los range, ¿ya? Entonces vamos a utilizar la misma notación para ambos casos. Los tipos de datos range lo que hacen es generar una secuencia de números enteros ordenados, ¿ok? Entonces, la forma en que vamos a ordenar esos números es lo que nosotros vamos a especificar con range. Entonces, a pesar de ser un poquito más limitado que las listas, ¿cierto? Porque solamente podemos poner números en cada posición, la verdad que se utiliza harto y nosotros explicamos en la clase anterior que esto se producía porque range, la verdad que a diferencia de las listas, utilizaba una cantidad fija de memoria, mientras que las listas, la cantidad de memoria que podían utilizar dependía de cuántos elementos tú tuvieras dentro de tu lista y de qué tipo eran esos elementos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cómo podemos definir un range, ¿ya? Entonces, fíjense que range, para crear un tipo de dato range, tenemos que utilizar la función range, que es la que encargada de generar la secuencia de números, ¿ok? Entonces, a esta función nosotros le vamos a dar ciertas entradas para que nos entregue la secuencia de números ordenados. ¿Qué entradas le podemos dar? Le podemos dar de tres formas distintas las entradas. La primera es simplemente llamar a esta función range con un parámetro que vamos a llamarlo fin, que lo que nos indica es cuál va a ser el número final de tu secuencia de números. ¿Ok? Considerando eso, vamos a suponer que si estamos poniendo solo el final de esta secuencia de números, vamos a suponer que el inicio de esta secuencia de números es el número 0 y que vamos a ir avanzando de uno en uno. ¿Ok? Ojo acá, cuando nosotros ponemos fin, los números que se ponen en esta secuencia de números son todos los números entre el 0 y fin sin incluir el fin. ¿Ok? Por lo tanto, es como dice acá, desde el 0 hasta fin menos 1. Por ejemplo, si yo pusiera range paréntesis 4, estoy especificando que range termina en el número 4. Por lo tanto, los números que van a ir en esa secuencia de enteros van a ser el 0, porque partimos desde el 0 en este caso, 1, 2 y 3. ¿Ya? No tomo nunca el número que marca el final de la secuencia. ¿Ok? Entonces, bueno, esta misma idea que nosotros acabamos de explicar aplica para cada una de las otras formas. Es decir, cada vez que nosotros indicamos el final de la secuencia de números, nosotros llegamos hasta el número inmediatamente anterior. ¿Ok? La segunda forma de crear una secuencia utilizando range es la notación que aparece acá. ¿Ok? Entonces, en este caso, ponemos dos parámetros de entrada. Tenemos dos entradas. La primera es marcar el inicio de la secuencia. Recuerden que en este caso de arriba, cuando solo ponemos el final, estamos suponiendo que la secuencia parte en 0. En este caso, en el que estamos viendo ahora, no vamos a hacer ese supuesto. Nosotros vamos a indicar dónde parte la secuencia. Entonces, la secuencia va a ir desde lo que pongamos como inicio hasta lo que pongamos como final, sin incluir el final. ¿Ok? Por lo tanto, como dice acá, genera una secuencia de números entre fin e inicio, ordenados desde el inicial hasta el fin menos 1, porque no incluye fin. Y esos números los va a ir presentando de uno en uno. ¿Ok? Entonces, en este punto, el supuesto que hacemos es que los números van a ir de uno en uno. Hoy habían preguntas, perdón, no me llegan las notificaciones. ¿Esta es de recién? ¿Qué hora es?
4, sí, deben ser de recién. O sea, si pongo 20, sale hasta el 19, efectivamente, en esta parte de acá, si pones hasta el 20, te muestran los números entre el 0 y el 19. Y si tú, por ejemplo, pones un range que vaya entre 3 y 20, o sea, pones acá range, paréntesis, 3,20, te va a mostrar todos los números entre el 3 y el 20, sin incluir el 20. Entonces, 3, 4, 5, 6, bla, 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 17, 18, 19, y termina en el 19. ¿Ya? Y si le sumo 1 al final, efectivamente va a mostrar el anterior. Si pones desde inicio, suponiendo que ini es una variable, hasta fin más 1, te va a mostrar hasta fin. ¿Ya? ¿Ok? Entonces sí, en ese caso, si tú le pones fin más 1, te sigue mostrando el anterior a fin más 1, y el anterior a fin más 1 es fin. Entonces te va a mostrar hasta ese número. ¿Ok? Entonces fíjense, vamos a hacer un resumen acá. En la primera forma, hacemos dos supuestos. ¿Cuál es el inicio y cuál es el salto? Es decir, cada cuánto vamos avanzando, porque estamos indicando el final. ¿Ya? Entonces, el inicio en el primer caso es 0 y el salto es de 1 en 1. ¿Ok? Y vamos a terminar hasta el final que le pongamos nosotros. En el segundo caso, hacemos un solo supuesto. ¿Cuál es el salto? Porque estamos indicando desde dónde parte y también indicamos a dónde termina. Por lo tanto, lo único que estamos haciendo acá es suponer que vamos a ir de 1 en 1. ¿Ok? En la última opción no vamos a hacer ningún supuesto. Vamos a indicar dónde empezamos, dónde terminamos y cada cuánto avanzamos. ¿Ok? Entonces, en este caso ponemos cuál es el inicio, cuál es el fin y el salto, es decir, cada cuánto vamos avanzando. Lo cual, por supuesto, va a generar una secuencia entre el inicio y el final, sin considerar el final, saltándote de lo que indique la entrada de salto. Un ejemplo, si nosotros ponemos range entre 2 y 7 de 2 en 2, ¿ok? Entre 2 y 7 de 2 en 2, vamos a mostrar los números, vamos a tener guardados los números 2, 4, 6, y como después viene el 7 y nosotros pusimos el 7 como el final, no va a mostrar el siguiente número que es el 8. ¿Ok? Por lo tanto, partimos en 2, terminamos hasta el último número posible antes del 7 y avanzamos de 2 en 2, que fue el caso que dimos en este ejemplo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver esto. No sé si hay alguna forma de poner el chat por acá. No aparecen las notificaciones. Ya. Entonces, miren. Vamos a ver algunos ejemplos de funcionamiento, ¿ya? Que, insisto, esto lo vimos en la clase pasada, pero rápidamente voy a pasar por los ejemplos. En este caso acá, como tenemos un parámetro de entrada, cuando tenemos un parámetro de entrada, estamos haciendo dos supuestos. ¿Cuál es el inicio? Que es 0. Y cada cuánto saltamos, cada cuánto avanzamos, que es de 1 en 1. Por lo tanto, cuando tenemos una entrada, solo estamos indicando el final. Por lo tanto, este range está partiendo en 0, termina en el número anterior a 10 y avanza de 1 en 1. Por lo tanto, si nosotros mostramos esto, nos va a mostrar justamente lo que acabo de indicarle. Parte en 0, termina en el 10, es decir, el número antes de 10, y avanza de 1 en 1, que es el caso cuando hay dos entradas. En este caso acá, estamos poniendo dos parámetros de entrada, por lo tanto solamente tenemos un supuesto que es cuál es el salto, y ese supuesto es que el salto es de 1 en 1, ¿ok? Por lo tanto, estamos indicando el inicio, que es que parte en 2, cuál es el final, que es 7, por supuesto, acuérdense que 7 no se incluye, por lo tanto sería hasta el último número antes del 7, y el supuesto que es que avanzamos de 1 en 1, ¿ok? Por lo tanto, si ponemos esto, nuevamente, el range que se crea acá es de parte en el 2, termina en el 7, en el número antes del 7, y avanza de 1 en 1. Y en el último caso, no tenemos ningún supuesto, por lo tanto, como tenemos tres entradas, en este caso estamos indicando todos los parámetros posibles, ¿ya? Parte en 2, termina en 10, y el salto es de 3 en 3, ¿ok? Por lo tanto, en este caso no tenemos ningún supuesto asociado, y si nosotros imprimimos esto,
nos va a mostrar que el range, efectivamente, la definición parte en 2, termina justo en el último número antes del 10 y avanza de 3 en 3. ¿Ok? Esta es la forma en que Python almacena los tipos range. ¿Ok? Que es distinta a cómo lo hacía la lista que nos mostraba elemento a elemento. ¿Ok? Pero nosotros podíamos, por necesidad visual, necesitar ver cuáles son los elementos que están almacenados en este range. ¿Ya? Entonces lo que podemos hacer es algo bien sencillo, que ya hemos visto incluso, que es, tomo el tipo de dato range y lo transformo en un tipo de dato que tenga todos los elementos visibles. Y ese tipo de datos ya lo conocen porque lo acabamos de ver, son las listas. Entonces, vamos a tomar el tipo de dato range y a través de un casteo de la función list, vamos a transformar el tipo range a un tipo lista y de esa manera vamos a ver todos los elementos que estén almacenados dentro del range. ¿Ok? La explicación que les dije acá, que el tipo range es un tipo de dato propio que almacena los tipos numéricos de tipo entero, de forma fija. Por lo tanto, para poder visualizarlo, nosotros, los desarrolladores o el usuario, si es que en algún momento lo necesitan, para poder mirar los elementos, lo podemos pasar a una lista, a pesar de que no es necesario. ¿Ya? Entonces, miren, en este caso vamos a ver los mismos ejemplos que vimos recién, pero con todos los elementos viéndolos por cada uno. ¿Ya? Entonces, el primero, claro, este print está mal, ahí sí. Entonces, fíjense, tomamos el range acá y lo transformamos a través de este casteo, ¿cierto? Lo transformamos a una lista, por lo tanto, ahora sí vamos a ser capaces de ver todos los elementos. Por lo tanto, fíjense que ahora sí es claro que parte en 0, termina en 9 y avanza de 1 en 1. ¿Ok? Lo mismo para los otros casos. En este caso, recuerden, tenemos 2 entradas, por lo tanto estamos indicando el inicio y el fin. Es el salto el que nosotros no estamos indicando. Por lo tanto, si nosotros lo mostramos como una lista, nuevamente va a partir en 2, termina en 6 y avanza de 1 en 1. Ahora, en el último caso, esto nuevamente parte en 2, termina en 10 y avanza de 3 en 3. Si nosotros lo mostramos como una lista, va a mostrar los números 2, que es el número inicial, 5 y 8, que es el último número antes del 10 que cumple con la petición de que avancen de 3 en 3 los números. ¿Ok? Perfecto. ¿Aló? ¿Alguien iba a hablar? Quería preguntar si para ponerlo, para imprimirlo, pero sin los corchetes y sin las comas, se ocupa el foro, ¿no? Forín, Si range. quieres imprimir elemento a elemento. Sí, pues sin corchete y sin coma. Claro, lo puedes hacer con un for, cualquier cosa que vaya recorriendo elemento a elemento. ¿Ya? Normalmente eso tú lo haces con un for, por lo general se hace eso. Pero efectivamente lo puedes hacer recorriendo todos los elementos con algo que itere. ¿Ya? Ya eres. Ok. Entonces, como vimos recién, es que vimos que la diferencia entre el range y el list, a pesar de que el list es sumamente versátil, ¿ya? El range es útil porque nosotros podemos poner, vamos a utilizar una de estas celdas para mostrar el mismo ejemplo que mostré la clase pasada. Si nosotros ponemos, qué sé yo, vamos a poner una variable de tipo range que va a ir del 0 al 10 y vamos a crear otra variable que va a tomar la variable A y la va a transformar en lista. Entonces, fíjense que vi que hay una pregunta, la contesto al tiro. Déjame terminar el ejemplo y la contesto. Entonces, mira, acá creamos dos variables, A y B. La primera la estoy guardando como range y la segunda es exactamente el mismo rango de números, pero lo estoy almacenando como una lista. Y eso es lo que se almacena en la variable B. Entonces, si mostramos esto por pantalla, vamos a ver que la primera variable, si yo la imprimo, ¿cierto? Va a mostrar esta definición, mientras que la lista muestra esta de acá. ¿Ok? Ahora fíjense que si yo cambio el final del range de acá arriba y en vez de poner 10 pongo, qué sé yo, ¿hasta cuánto me 100.000? Vamos a tener guardados todos los números entre el 0
y el 100.000 de uno en uno. Y luego eso que está almacenado como range lo vamos a pasar a una lista. Entonces vamos a mostrar todos los elementos. Entonces fíjense que al poner esto, la variable A mantiene esta forma de almacenamiento, que es súper compacta y se traduce a un uso de memoria menor. Sin embargo, esta lista que aparece acá, que es el equivalente al range, pero en lista, ocupa todos estos elementos y todo este espacio en memoria. Todo esto se ve traducido a espacio en memoria. Entonces, fíjense, la diferencia brutal entre el espacio que utilizaría el primer elemento, la primera variable A, versus la que está utilizando la segunda. ¿Ok? Entonces, por supuesto, a pesar de que las listas son más versátiles, tiene su razón de ser utilizar range. ¿Ok? Ahora vamos a ir a la pregunta. Esto acá. Y si quiero imprimir la posición en la que está X número, ya vamos a ver el tema de las funciones asociadas a las listas y a range, ¿ya? Entonces, se puede hacer, y es súper sencillo, de hecho. Así que, pero lo vamos a ver, espero que en esta misma clase un poquito más adelante, ¿ya? Perfecto. Entonces, por eso les digo que el range siempre ocupa el mismo espacio en memoria, mientras que las listas no, definitivamente no, ocupan mucho más espacio en memoria. Otros ejemplos de esto, ¿cierto? Serían los que aparecen acá. Entonces, solamente me quiero detener con qué es lo que pasa cuando tú haces secuencias de números utilizando range, pero con números negativos, ¿ya? Entonces, fíjate, nosotros podemos indicar el inicio, el fin y el salto utilizando range. Nada te impide a poner un número negativo como el salto, ¿ok? Es decir, en vez de ir avanzando de uno en uno, tú podías ir retrocediendo de uno en uno, que eso se traduce a ir avanzando de -1 en -1, ¿cierto? Es lo mismo. Ambas frases son equivalentes. Entonces, por supuesto, si tú quieres ir retrocediendo de uno en uno, es decir, avanzando de -1 en -1, por supuesto que el inicio y el fin del range tienen que ser acordes a ese avance, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá, fíjate que lo que estamos haciendo es crear un range que parte en 0, termina en -10 y acá avanza de uno en uno. ¿Es eso posible? La respuesta es no, porque no hay forma de que tú partiendo en 0 termines en -10 avanzando de uno en uno. Entonces, esto te muestra, por supuesto, una lista vacía. Pero puedes, por supuesto, partir en 0, terminar en -10, avanzando de -1 en -1. Es decir, 0, -1, -2, -3, hasta que llegues al número anterior al -10. Entonces, si esto lo mostramos, por supuesto que tiene sentido y te muestra esta lista de números al revés, ¿cierto? 0, -1, -2, -3, bla, 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 hasta el -9. ¿Ok? Perfecto. Todos estos ejemplos los vimos en la clase pasada, así que estoy pasando un tanto rápido. Ya, hasta acá dudas. Ah, acá había una... No, perdón, la respondí esa duda. Hasta acá dudas en la definición tanto de range como listas. ¿Estamos bien? Perfecto. ¿Todo bien por acá? Maravilloso. Voy muy lento, chicos. Siempre he tenido la sensación, yo por lo general trato de repetir mucho las cosas para que queden claras, pero yo no sé si voy muy lento. A lo mejor sienten que voy retrasando mucho las cosas y ustedes lo pueden ver más rápido después en las grabaciones, no sé. Si la ven por 2, no sé, con velocidad por 2. No, profe, va bien. ¿Sí? ¿Les acomoda como la forma en que...? Ya, O sea, súper. sí, porque si va más rápido, nos vamos a perder, pues. Ese es mi miedo. Así, Ese es mi miedo. así va a quedar, así como dice Byron, queda mejor explicado y si uno lo vuelve a ver, queda mejor también. Ya, ya. Oye, aprovechando eso, consejos, si ven las grabaciones, véanlas por 2, con velocidad por 2. Se entiende súper bien, funciona súper bien y avanza mucho más rápido. Así que hay un dato para las grabaciones. Sí, se puede poner. Eso hago yo, a veces hago eso. Creo que como hablo lento, ponerla por 2 se entiende bien, así que aprovechen eso. Súper.
Ya, entonces, si está eso claro, pasamos al siguiente tema. Ya vimos cómo crear secuencias de números, ¿cierto? De hecho, vimos cómo crear secuencias de números con el range, ¿cierto? Números enteros. Vimos cómo crear secuencias de elementos en general utilizando las listas. Ya habíamos visto cómo crear secuencias de caracteres cuando vimos los strings. Entonces, tenemos montones de secuencias las cuales nosotros podemos utilizar. La siguiente pregunta que viene es, ok, yo creé mi secuencia de cosas, de lo que sea. ¿Cómo yo accedo a cada uno de los elementos que están almacenados en esa lista, en ese range, en ese string? Y es acá cuando vamos a explicar cómo es el proceso de indexación y acceso. ¿Ok? Entonces, la forma de acceder a los elementos de una de estas secuencias de elementos es a través del operador índice, que es el que aparece acá. ¿Cómo funciona esto? Tú pones entre corchetes cuál es la posición del elemento que quieres acceder. ¿Ok? Si quieres acceder al primer elemento, tienes que poner el índice del primer elemento. Si quieres acceder al segundo elemento, tienes que poner el índice del segundo elemento y así por cada uno de ellos. ¿Ok? Acá hay algo en lo que tienen que tener mucho ojo, que es una fuente frecuente de errores para la gente que está recién aprendiendo a programar. En Python y en algunos otros lenguajes varios, los índices parten en 0. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado ahí, porque el primer elemento, para acceder al primer elemento de una lista, por ejemplo, tienes que poner índice 0, no índice 1, índice 0. ¿Ok? Por lo tanto, de ahí en adelante sigue de la misma manera. Si quieres acceder, por ejemplo, al cuarto elemento, tienes que poner índice 3. Si quieres acceder al 20º elemento, tienes que poner índice 19, ¿ya? Porque están todos desplazados en el sentido de que esto parte en 0, ¿ok? Entonces, como dice acá, importante, el primer elemento tiene siempre índice 0. Tengan cuidado con eso. Entonces, miren, vamos a hacer un ejemplo acá. Vamos a crear un range, ¿cierto? Como vimos recién, en este caso tenemos 2 entradas para la creación de este range. Por lo tanto, el único supuesto acá es que vamos avanzando de 1 en 1. Este range parte en 5, termina en el número anterior a 9 y va avanzando de 1 en 1, que es el supuesto que tenemos que hacer. Por lo tanto, si queremos acceder al cuarto elemento, de hecho no vamos a adelantarnos todavía. Vamos a poner un print acá de list A. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Estoy transformando, para que lo vean visualmente solamente, estoy transformando la variable A a una lista. ¿Ok? Entonces, si nosotros mostramos esto, bueno, vamos a tener que los números almacenados dentro del range son el 5, 6, 7, 8. Si yo lo veo como variable range, esto, ¿cierto? Vamos a tener el range entre 5 y 9, tal cual como ya lo revisamos. ¿Ok? Entonces, fíjense, si volvamos acá. Si yo quiero acceder al cuarto elemento de la lista, ¿cuál es el cuarto elemento de la lista? Este de acá, ¿cierto? Este es el cuarto. Tengo que acceder al índice de ese cuarto elemento. Y el índice asociado a ese cuarto elemento es el número 3. ¿Ok? Porque acuérdense, parte en 0, por lo tanto está todo desplazado. Entonces, si nosotros accedemos al cuarto elemento, tenemos que poner índice 3. Y acá es donde viene la sintaxis. ¿Cómo yo accedo al cuarto elemento de la variable A? Donde la variable A es de tipo range. Entonces, pongo el nombre de la variable e inmediatamente al lado, entre corchetes, pongo cuál es el índice del elemento del cual yo quiero acceder. ¿Ok? Entonces, en este caso estamos diciendo, quiero acceder al cuarto elemento, o el índice 3 si quieren decirlo, de la variable A, donde la variable A, por supuesto, tiene que ser una secuencia numérica, ¿ya? Entonces vamos a poner un print acá. Vi que hay una consulta, le contesto al tiro. Imprimo por pantalla lo que aparece esto y nos va a entregar el 8. Entonces fíjense que es el cuarto elemento, pero el cuarto elemento está asociado al índice 3, ¿ok? Consulta, dicen acá, ¿cómo se ponen los corchetes? ¿De qué manera les puedo mostrar acá más contra de dónde sale el corchete? Miren, yo acá personalmente para escribir corchetes, que no sé cómo se los puedo mostrar acá, yo lo que hago es la tecla Shift
y en mi teclado, en la parte de la derecha, aparecen los corchetes izquierda y derecha, inmediatamente. No sé cómo mostrárselo, la verdad. Si yo aprieto la tecla Shift, la mantengo apretado y aprieto en el símbolo de corchetes que les debería aparecer en su teclado, se marcan simplemente. La verdad que no tengo mucha idea de cómo mostrarles mi teclado en este momento, porque por supuesto estoy ocupando el computador y la cámara no me permite mostrarles mi teclado ahora. ¿Les salió? Súper, ya, gracias. Genial. Entonces, hago un dibujito, que no puedo porque no tengo los lápices y con las indecencias que hago yo acá con el mouse difícil. No, ya no te preocupes. Ya. Entonces, ya vimos cómo acceder a los elementos de una secuencia de datos. Recuerden, secuencias de datos son los range, las listas, los strings y las tuplas que veremos en algún futuro lejano. ¿Ya? Entonces, miren, ya vimos cómo podemos acceder a un elemento dentro de un range. ¿Podemos hacer lo mismo con un string? Por supuesto, porque también es una secuencia de datos. Entonces vamos a ver. En este caso estamos definiendo un string, ¿cierto? Que está almacenado en la variable b, que tiene este dato almacenado, ¿cierto? Que es hasta la próxima, ¿ok? Son todos estos caracteres de acá. Entonces recuerden, un string es una secuencia de caracteres. Por lo tanto, yo podía acceder a los caracteres individuales a través del índice, porque cada carácter es un elemento del string. Entonces, para acceder al 11º elemento, yo tengo que poner el índice número 10. ¿Ok? ¿Cuál sería el índice, el elemento con el índice número 10? Sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, debería aparecer por pantalla, si yo imprimo el elemento con índice 10 de la variable b, debería aparecer la letra R. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Efectivamente. Entonces, para que le quede más claro, si yo pongo B0, ¿cierto? El índice 0, estamos hablando del primer elemento del string. El primer elemento del string, por supuesto, es la letra H, en este caso. Entonces, si yo pongo eso y lo imprimo por pantalla, sí, por supuesto me va a aparecer la letra H. ¿Ok? Entonces, podemos utilizar la misma notación para acceder a los strings. ¿Ok? No hay problema. Ahora, fíjense. Para las listas también funciona, pero recuerden que en las listas puede haber cualquier tipo de dato, por lo tanto hay que ser un tanto cuidadosos acá en saber bien qué es lo que estamos accediendo. Entonces, miren, esta lista está formada de la siguiente manera, es la lista que aparece acá, ¿cierto? Esta llave que aparece acá está relacionada con esta llave, ¿ok? Por lo tanto, todas las cosas que estén dentro de esto separadas por comas son los elementos de ese arreglo, ¿ok? Entonces, fíjate, de esa lista. En la primera posición de la lista tengo este elemento que está ahí, que es, en este caso particular de ejemplo, es otra lista, pero es un único elemento, es el elemento lista que aparece. El segundo elemento que aparece es un dato de tipo numérico. Y el tercer elemento es también un dato de tipo numérico. Entonces, esta lista de acá, la lista C, tiene 3 elementos. La lista, este número y este número. ¿Ok? Esos son los 3 elementos que tiene. Por lo tanto, si yo pongo que quiero acceder al elemento con índice 0 de la variable C, voy a acceder al primer elemento del arreglo, de la lista, ¿cierto? Y ese elemento es este de acá, es completo. ¿Ok? Si yo quiero acceder al elemento con índice 1 de la variable C, en ese caso voy a acceder al segundo elemento de la lista, que es este. ¿Ok? Entonces vamos a ver si esto ocurre realmente. Y efectivamente es lo que pasa acá. El primer print muestra todo este elemento, que es otra lista,
Y el segundo print muestra el elemento en la posición índice 1, que es ese de ahí. Por lo tanto, muestra un 4. ¿Ok? Ojo con eso, ¿ya? Porque si yo pongo un 0 acá, no quiere decir que estoy accediendo a ese 1. ¿Ok? Estoy accediendo al primer elemento de toda esta, de toda esta lista que está acá. Y el primer elemento de toda esa lista es el que aparece acá, todo este arreglo, toda esa lista. ¿Ok? Profe, Cuéntame. pero no puedes sacar un elemento dentro de esa lista, ¿no es cierto? Porque no está definida. Por supuesto que sí. ¿Se puede? Lo que preguntan acá al lado también, lo preguntan en el chat. Claro que sí. Entonces, mira, el concepto es bien sencillo si lo piensas un segundo. Cuando tú dices, quiero el elemento con índice 0 de la variable C, estás obteniendo esta lista, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien, porque ese es el primer elemento. Entonces, en ese momento, ahí tienes, en esta parte, tienes esa lista pequeña, la tienes ahí, ¿ok? Por lo tanto, como tú tienes esa lista ahí, porque accediste a ella a través de esa anotación, tú podías acceder a los elementos de esa lista que tienes almacenada ahí. Ah, ¿Cómo? Simplemente poniendo otro corchete al lado, y de ahí puedes acceder, qué sé yo, al primer elemento de esa lista pequeña, 0. Entonces, eso va a mostrar al primer elemento de esta nueva lista pequeña, ahí, ¿cierto? Entonces yo pongo print, magia. como una sublista, una cosa así. Exactamente. O sea, no le digas sublista, porque vamos a ver sublistas más adelante y otra cosa, ¿ya? Pero, sí, pero accedes a la lista interna que tiene definida esta lista mayor, ¿ya? ¿Sí? Perfecto. ¿Alguien me iba a preguntar otra cosa? Sí, es que, profe, una consulta, Cuéntame. que cuando hay, si ahí, si bien estamos accediendo a los elementos de una lista, pero podemos acceder sin imprimirlo, Claro, claro que sí. Ay, ¿qué dice? Se la amarró. así como Ok. si quisiéramos pescar uno, pero no imprimirlo, hacer un cálculo con él y después imprimir el resultado. Por supuesto, por supuesto. Mira, vamos a crear una. Mira, vamos a hacerlo primero con la lista. ¿Ya? Con la lista grande, digamos, con la lista completa acá. Entonces, para hacer algo matemático, digamos, voy a tomar el elemento numérico, ¿cierto? Porque todavía no les enseño qué pasa cuando multiplican una lista, ¿ya? Entonces, por ahora vamos a hacer con el elemento numérico. Entonces, voy a tomar el elemento con índice 1, ¿cierto? Entonces, estoy tomando este elemento y, qué sé yo, lo voy a multiplicar por 5. Entonces, estoy tomando el elemento 1, que es 4, y ese resultado lo multiplico con 5, por lo tanto sería 5 por 4, 20. Y eso lo estoy almacenando en la variable d. Vamos a ver si es verdad. Y voy a imprimir abajo la variable d, que no tiene nada que ver con la lista, y muestra 20. Ah, ya. ¿Sí? Sí, Súper. gracias, profe. Ok, gracias a ti por la pregunta. Entonces, vamos bien, vamos bien. Si imprimo una lista, no es término a término, no. No, si la multiplica, que escribe mal. Cuando Si la multiplica una lista, no, pasan otras cosas. Lo vamos a ver, tranquilo. Tranquilo, lo pasa algo vamos a más ver. grande que eso. Pasa algo más grande que eso, más grande que tu Ay, problema, ¿ya? ya. Ya, continuamos. Me perdí con las preguntas. Ya, entonces miren, nosotros ya dijimos que nosotros podemos a través del índice acceder a cada uno de los elementos de la lista. Pero fíjense, por ejemplo, que nosotros acá, vamos a imprimir esta lista de acá. Nosotros quisimos acceder a este elemento, ¿cierto? Queríamos obtener el 8 a partir del range, ¿cierto? Y para eso tuvimos que usar el índice 3, ¿ya? Pero viene la siguiente pregunta. Cuando tú quieres acceder al primer elemento de un arreglo, de una lista o lo que sea, de un range, es fácil, ¿cierto? Simplemente pones el índice 0, ¿ya? Porque el 0 está asociado con el primer elemento. Pero cuando tú quieres acceder al último elemento, la verdad que no es tan obvio cuál es el índice de ese último elemento, porque por supuesto va a depender de qué tamaño tenga el range, list, etcétera, que tú estés haciendo.
¿ok? Entonces, afortunadamente, Python nos facilita la vida en este sentido y nos da índices para acceder en el sentido contrario. Es decir, en vez de acceder de adelante hacia atrás, tenemos la posibilidad de acceder de atrás hacia adelante. ¿Y cómo lo hacemos esto? La verdad que es sencillo. Simplemente ponemos índices, pero con números negativos. Entonces, de esa manera, cuando tú le pones un índice negativo, lo único que estás diciendo es que en vez de acceder de adelante hacia atrás, o sea, de izquierda a derecha, estás accediendo de derecha a izquierda. Acá, en este caso, los índices parten en -1, es decir, el índice -1 indica que estás accediendo al último elemento de tu lista, range, string, etc. ¿Ya? Acá hay una pregunta, dice, si imprime una... Ah, no, esa ya la leí. Le pone len, con eso se saca la cantidad de caracteres. Sí, efectivamente puedes utilizar len, ¿ya? Pero eso tiene una cantidad de pasos adicionales que... Con esto te lo evitas, ¿ya? En vez de estar calculando cuánto es el tamaño de una lista y después tomando eso como un índice y agregándolo al índice del acceso a elementos, simplemente pones -1. Y si quieres acceder al penúltimo elemento, pones -2, y así, ¿ya? Es una forma más simple, más compacta de hacer lo mismo. Entonces, miren, nuevamente vamos a utilizar esto. Entonces, voy a poner un print acá de la variable A en formato lista para que nuevamente la puedan ver visualmente. Entonces, tenemos la misma lista, ¿cierto? Los números que van entre el 5 al 9 sin incluir el 9. Y lo que queremos acá es acceder, vamos a poner algo más obvio, ¿cierto? Entonces, vamos a acceder al último elemento. Entonces, acá debemos poner -1. Si ponemos índice -1, estamos diciéndole a la lista que queremos acceder a su último elemento. Si nosotros imprimimos esto por pantalla, efectivamente nos muestra el 8. Si queremos acceder al penúltimo, ponemos -2 simplemente y nos muestra un 7. ¿Ok? Y lo mismo pasa con cualquiera de las otras secuencias de datos que nosotros acabamos de ver. Entonces, si ponemos, en este caso, B con índice -7, partimos desde acá, ¿cierto? -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7. Entonces debería mostrarnos la letra I, que es justamente lo que muestra ahí, el print. Y en este caso, fíjense que si nosotros ponemos print de C-1, ¿cierto? Estamos diciendo que de toda esta lista estamos solicitando el último elemento, que en este caso es 5. Y acá lo que estamos haciendo, fíjense, estamos utilizando ambas formas de acceder en la misma línea. En el arreglo mayor estamos accediendo al primer elemento. Recuerden, al acceder al primer elemento estamos accediendo a toda esta lista completa que está acá, completita, ¿ya? Entonces, como lo que obtenemos es una lista, que es la lista interna que teníamos ahí, podemos acceder a cada uno de los elementos de esa lista utilizando nuevos índices. Entonces, lo que estamos haciendo acá es acceder al último elemento de esta nueva lista que obtuvimos. Entonces, si nosotros ponemos print acá, debería devolvernos el último elemento de esa lista pequeña, que es el test, y que, por supuesto, es lo que aparece por pantalla. ¿Ok? ¿Vamos bien? Súper. Súper, veo por ahí que van bien. Continuemos entonces. Yes, dicen. Ya. Entonces, acá vamos a ver un ejemplo más práctico, ¿ya? Entonces vamos a descubrir cuál es la secuencia secreta de lo que aparece acá. Entonces tenemos una variable que es nums, que está definida de esta manera, ¿cierto? Que tiene internamente un gran arreglo, una lista grande, ¿cierto? Que está acá. Y en cada posición tiene elementos de cualquier tipo, ¿cierto? Entonces tiene en su primera posición tiene un dato numérico que es el 1, en la segunda posición tiene un 2, en la tercera posición tiene toda esta lista de acá. ¿En qué posición iba? Ya, en la cuarta tiene este elemento de acá, y en la quinta tiene ese dato numérico, ¿ok? Por lo tanto, miren, en el print, ¿qué es lo que estamos mostrando? Tenemos que acceder utilizando la variable nums
al índice 2 de esta lista. Índice 2. Entonces vamos a hacerlo. Índice 0, índice 1, índice 2. Entonces, capturamos esa lista de ahí por el índice 2. Ahora, a partir de esa lista, vamos a acceder a otro elemento que es el que esté definido por este índice. Entonces, en esta lista pequeña vamos a acceder al elemento con índice -1. Recordando que el elemento con índice -1 es el último, tenemos que acceder en este elemento, en esta lista que está acá, al último elemento de esa lista, que en este caso es el 5. ¿Ok? Por lo tanto, en esta parte debería aparecer un 5. ¿Ok? Luego, la segunda parte del print muestra, a partir de la variable nums, el elemento con índice 1. ¿Cuál es el elemento con índice 1? Vamos a ver. Índice 0, índice 1. ¿Ok? Por lo tanto, lo segundo que muestra el print es el número 2. Y la tercera parte dice que vamos a acceder al elemento con índice 3, a partir, por supuesto, de la variable nums. Entonces vamos a ver cuál es el elemento con índice 3. 0, 1, 2, 3. Es ese mini arreglo de ahí, esa mini lista, ¿ya? Por lo tanto, a partir de esa lista, vamos a acceder a un elemento interno de esa lista, utilizando otro índice que es el que aparece acá. Entonces, dentro de esa lista más pequeña, vamos a acceder al elemento con índice 0. Entonces, dentro de esta lista, vamos a acceder al elemento con índice 0, que es ese, el primero, 6. ¿Ok? Por lo tanto, recopilando, acá debería aparecer 5 era, 2 y 6. Vamos a ver si el profe no está mintiendo. 5, 2, 6. ¿Ok? Perfecto. ¿Cómo vamos hasta acá? Voy a aprovechar de tomar un poquito de agua. Estoy hablando de más cientos del día de hoy. Así que aprovechen para hacer sus consultas. Mientras descanso un segundito. Aunque no lo quedan, es difícil estar hablando a la cámara todo el rato. Qué bueno que van bien, chicos. Veo acá en el chat también. Súper. Ya, continuamos entonces. Entonces, miren. Cuando trabajamos con secuencias de cosas, string, range, listas, hay algunas funciones que nos provee Python que nos pueden simplificar la vida en cuanto queremos hacer algunas cositas, ¿cierto? Queremos obtener algunas cosas dentro de estas secuencias de datos, ¿ya? Entonces te las voy a presentar ahora. ¿Qué cosas podemos hacer y qué cosas provee Python para manejar estas secuencias numéricas? O, perdón, de datos en general, ¿ya? Entonces, algunas funciones y operaciones que provee Python para iterables, hablamos de iterables a estas secuencias que podemos iterar, es decir, ir elemento a elemento, por posición a posición de cada una de estas secuencias. ¿Qué cosas nos provee Python? Nos provee la función len. La función len viene de length, de largo, ¿cierto? Entonces, como ustedes pueden adivinar, lo que hace es calcular el dato de la secuencia de datos que nosotros le entreguemos a esta función. ¿Ok? Luego tenemos in y not in, ¿ya? Que utilizando estos operadores, nosotros podemos determinar si un elemento se encuentra o no se encuentra dentro de un tipo lista, o un tipo range, o un tipo string, o un tipo tupla, ¿ya? Tenemos la concatenación de secuencias utilizando el operador más y la repetición de secuencias utilizando el operador de multiplicación. Muy parecido a lo que ya vieron en strings, ¿cierto? Ustedes ya vieron que pueden concatenar dos strings utilizando el operador de suma y podían multiplicar un string utilizando el operador de multiplicación. Esto mismo aplica para las listas. Sin embargo, para el caso específico de los range, estos operadores no funcionan.
¿ya? Entonces ahí hay una pequeña limitación. Sin embargo, para las listas sí funciona, y funciona bien. ¿Ok? Entonces vamos a ir viendo ejemplos de cada una de estas cosas que hemos mencionado. ¿Qué cosa no funciona para la...? Los operadores de suma, o concatenación, mejor dicho, y el operador de repetición o el operador de multiplicación, ¿ya? No funcionan con los range. ¿Recuerdas que cuando vimos string nosotros podíamos sumar dos strings, que lo que hacía era juntarlos simplemente, y podíamos multiplicar un string por un número, que lo que hacía era repetir el string según el Sí. número que le hayamos puesto? Ya, lo podemos hacer exactamente igual con listas. Si sumamos dos listas, lo que hace es juntarlas. Y si multiplicamos una lista por un número, lo que hace es repetirla, ¿ya? Lo que no se puede hacer es sumar range y multiplicar range. Eso es todo, ¿ya? Ah, ya. Ok. Entonces, vamos viendo cómo funciona esto primero con el operador len, ¿ya? Entonces, tenemos acá definida una lista, que está acá, que tiene solo datos numéricos. Entonces nosotros podemos calcular cuánto es el largo de esta lista, simplemente utilizando la función len de la manera que aparece acá. Entonces escribimos len, y entre paréntesis ponemos como entrada la secuencia de datos que nosotros queremos calcularle el largo. ¿Ok? Entonces en este caso le damos como entrada la variable de tipo lista, y nos va a devolver el largo de la lista, que en este caso es 4. Y en este caso estamos creando un string, ¿cierto? Por lo tanto, al calcular con la función len cuál es el largo de este string, nos va a entregar cuántos caracteres tiene, lo dije mal, cuántas palabras tiene el string, ¿cierto? En este caso, que son 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Entonces, ojo ahí, en string tiene un comportamiento un tanto distinto. Calcula cuáles son las palabras. Ah, no, pues no, si tienen que ser los caracteres. Lo que pasa, estoy chamullando yo. Perdón, chicos. Ahí sí, 22. Me llamó la atención el resultado que deseé hace tiempo que no lo hacía. ¿Ya? Son los caracteres, lo había dicho bien. Calcula cuántos son los caracteres que hay dentro del string. ¿Ok? ¿Cuál es el largo? Incluyendo los espacios, incluyendo los signos de interrogación, exclamación, etcétera, cualquier cosa que nosotros hayamos incluido como símbolo dentro del string, ¿ya? Entonces, en este caso, calcula cuántos caracteres tiene el string almacenado en la variable s, ¿ok? Que en este caso son 22. Sigamos con el operador in y su inverso, que es not in. Entonces tú, utilizando el operador in, puedes preguntar si un elemento está o no está. Entonces, por supuesto, me imagino que ustedes este tipo de preguntas de ¿está o no está el elemento tanto dentro de esta lista, de este string, de este range? Es una respuesta, o sea, una pregunta de sí y no. Por lo tanto, las respuestas de sí y no en Python se traducen a que la respuesta que nosotros vamos a obtener es un true, si es verdadera, o un false, si es falso. Booleano, exactamente. Entonces, y el inverso es exactamente lo mismo. También preguntamos si el elemento tanto no está dentro de la lista, el string o el range. Y por lo tanto, la respuesta a eso también es un booleano, también es un true si es verdadero o un false. Pero por supuesto, es verdadero si el elemento no está y es falso si el elemento está. Entonces son dos formas de preguntar la misma idea. Entonces, mira, vamos a definir una lista acá, ¿cierto? Que es la lista A, que tiene estos elementos. Y vamos a preguntar si el elemento 10 no está en la lista A. ¿Ok? Como el elemento 10 no está en A, esto va a retornar verdadero. ¿Ok? Entonces, vamos allá. True. ¿Ok? Entonces, 10 no está en esta lista, por lo tanto es verdadero. Y esta es la notación, por supuesto. 10 not in A. Entonces, con eso estamos preguntando si 10 no está en A. Es bien sencilla la notación. Y lo mismo para el operador in. Nosotros estamos preguntando acá si el 6 está dentro de A. Entonces, en este caso, 6 no está dentro de A, por lo tanto, esto retorna un false.
que es lo que aparece ahí. ¿Ok? Entonces acá uno puede hacer cosas interesantes, como preguntar, por ejemplo, si vamos a ver para este ejemplo, si se muestra o no el mensaje que aparece acá, que es correcto, ¿cierto? Entonces, fíjense, acá, que no les asuste esta notación, es exactamente lo mismo que hemos visto hasta ahora. Miren, estamos creando una lista llamada A. Entonces, ¿cuáles son los elementos de la lista A? En este caso, recuerden, los elementos de una lista van separados por comas. Entonces, vamos a ver cuáles son los elementos de la lista A. En este caso tenemos este elemento y nada más, porque no hay nada más separado por coma a ese nivel de corchetes, ¿ok? Por lo tanto, el único elemento que tenemos es este completo de acá. Entonces, fíjense, nosotros obtuvimos esa lista, porque fíjense que esto de acá también es una lista, esto de ahí. Obtuvimos esa lista y vamos a ver cuáles son los elementos de esa lista interna, ¿ok? Vamos a ver. ¿Cuáles son los elementos? Este de acá, y nada más, porque no hay nada más separado por coma, por lo tanto ese es el único elemento dentro de esa lista interna. Por lo tanto, obtenemos una nueva lista interna a la lista interna. Por lo tanto, podemos acceder a los elementos de esa nueva lista interna. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cuáles son todos los elementos de esa lista interna. Este, el primero, este, el segundo, este es el tercero y este es el cuarto. ¿Ok? Entonces, mantenemos lo mismo que dijimos antes. Si nosotros queremos acceder, por ejemplo, al 3 que aparece ahí, lo que tenemos que hacer es primero acceder a partir de esta lista de afuera. Luego vamos a obtener la lista interna que aparece acá. Y a partir de esa lista podemos acceder al elemento interno, que es este de acá. Y recién a partir de ese elemento interno podemos acceder a los elementos numéricos que aparecen ahí, que es este y este. ¿Ok? Entonces, fíjense. Lo que estamos haciendo acá es, tomo la variable A y accedo al elemento 0, que sería este de acá. Ese es el elemento 0, el primero. A partir de ese elemento voy a acceder a su elemento 0. ¿Cuál es su elemento 0? Este de acá. Entonces, fíjense, hasta ese punto tenemos esa lista, la que aparece ahí marcada. Ahora preguntamos, ¿el 3 está dentro de esta lista? Esa es la pregunta. ¿El 3 está dentro de la lista que acabamos de capturar? En este caso, la respuesta es sí, porque ahí está el 3. ¿Ok? Por lo tanto, esto va a retornar un true, un verdadero. Y ese valor se va a almacenar en la variable verificar. Y ahora preguntamos, si verificar es verdadero, por supuesto, eso es lo que dice implícitamente, si verificar, es decir, si verificar es verdadero, esta otra forma de escribir esto mismo, if verificar igual true, eso, y escribir eso y esto es exactamente lo mismo. Entonces, si verificar es verdadero, voy a imprimir esto por pantalla, que es correcto, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a ver si esto funcionó y efectivamente indica que es correcto. ¿Ok? Perfecto, acá veo una duda. O sea que en ese ejemplo se debería agregar otro corchete para entrar a los numeritos. Efectivamente, de hecho lo podemos hacer. Entonces vamos a acceder, mira. A partir de la variable A, accedo al primer elemento. Con eso tenemos esta lista de acá. Entonces, dentro de esa lista voy a acceder al primer elemento, que es esta otra lista de acá adentro. ¿Ok? Entonces simplemente pongo corchete. Aquí obtuve esa lista. Por lo tanto, ahora voy a acceder, por ejemplo, al último elemento de esta lista. ¿Ya? Entonces, el último elemento, que es el 4 que aparece ahí, vamos a acceder con el índice -1, que es el índice para indicar el último elemento. Eso de ahí debería retornarnos un 4, que es justamente lo que aparece ahí. ¿Ok? Entonces tú puedes tener una lista en donde uno de los elementos sea una lista
Y por supuesto, esa lista interna también puede tener a su vez un elemento que también sea una lista. Puede sonar un poco enredado, espero que no lo sea, estoy tratando de hacerlo más claro. Pero puedes tener listas dentro de listas, dentro de listas, dentro de listas, con todas las capas que tú quieras. Y la forma de acceder a los elementos internos es simplemente ir agregando corchetes con sus respectivos índices. De esa manera accede al elemento que quiere acceder. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Díganme por favor que me siguen. Estamos bastante bien en la hora. Quedan como 15 minutos todavía. Podemos avanzar más. Todo ok por acá. Súper, maravilloso. Todo correcto. Yo voy joya. Genial, me alegro, chicos. Ya, continuemos entonces, sigamos avanzando. Ya. Entonces dijimos que estaban los operadores que funcionan de forma parecida a lo que vimos en string. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo funciona el operador de suma. Entonces en este caso tenemos dos listas, A y B, que tienen esos valores. Vamos a ver qué pasa si los sumamos y de estas dos maneras distintas. Entonces, si A se suma con B, deberían concatenarse en este orden, A primero y B primero. Y si lo hago al revés, debería ser, por supuesto, en el orden inverso. Entonces, fíjense que la variable C tiene la concatenación de las listas A y B en ese orden, mientras que la variable D tiene la concatenación de las listas B y A en ese orden. Por lo tanto, el operador de suma, cuando lo utilizas en strings o lo utilizas en listas, no es conmutativo, ¿ya? Ojo con eso. No es lo mismo A más B que B más A, en este caso. ¿Ok? Y la repetición, que es el operador de multiplicación, que ya lo habíamos visto con el tema de los strings. Entonces, lo que hace es exactamente lo mismo que en los strings. Tenemos acá definido una lista A, que tiene elementos 1, 4, 6, y al multiplicarlo por 3, estamos creando una lista que repite 3 veces los elementos que tenía la lista original. Y eso lo almacenamos en la variable C. Por lo tanto, al imprimirlo va a mostrar 1,4,6, 1, 4, 6, 1, 4, 6, que es la repetición. ¿Ok? Perfecto. Entonces, vamos a hacer una explicación rápida de este código. Tenemos que definir la variable S, que tiene almacenado un carácter que es f, y tenemos esta lista de opciones, donde tenemos la opción A, almacenados cada una como un carácter, la opción A, la opción B, la opción D, C, la opción D, la opción E. Entonces, miren, mientras S no esté dentro del listado de opciones almacenado en la variable opciones, voy a ir solicitándole al usuario alguna opción. ¿Ok? Cuando yo ingrese una opción que no esté dentro de este listado, voy a salir del while, voy a imprimir ahora sí y voy a ejecutar las líneas siguientes. ¿Ya? ¿Qué hacen las líneas siguientes? Tenemos definida una variable R de tipo range que va entre 3 y 8 con salto de 1, ¿cierto? Porque aparecen solamente dos entradas. Por lo tanto, son todos los números entre el 3 hasta el 8 sin incluir el 8. Y vamos preguntando, si 5 está en R, imprimo el 5 está. Si 8 no está en R, imprimo el 8 no está. Y si 4 no está en R, voy a imprimir 4 no está. Vamos a ver qué aparece de cada una de estas cosas. Vamos a partir por acá. Entonces, miren. Como yo definí S inicialmente como no dentro de las opciones, ¿ya? Voy a seguir solicitando hasta que ingrese alguna de las opciones que aparece acá. Entonces, si yo, por ejemplo, agrego X, agrego P o agrego R, por supuesto, no está dentro de las opciones, por lo tanto, voy a seguir iterando dentro del while hasta que ingrese un valor que entregue valor verdadero para esta expresión de acá. Y eso va a ser verdadero solo cuando yo ingrese una opción, por ejemplo, la opción A,
o sea, perdón, cuando esto deje de ser verdadero, perdón. Esto va a dejar de ser verdadero cuando yo ingrese una opción que esté dentro de la lista de opciones. Por ejemplo, si yo ingreso A, esto va a ser falso, por lo tanto va a terminar, va a salir de acá y va a empezar a ejecutar el código hacia abajo. ¿Ok? Como ingresé la opción A, sale del while, imprime ahora sí, luego hace las verificaciones para este range. El 5 está dentro de ese rango de números, por lo tanto imprime esto de acá. El 8 no está, por lo tanto como eso es verdadero, lo va a imprimir esto. Y como 4 está, como el 4 está en la variable, almacenado en la variable R, en el range R, no va a entrar a este if y por lo tanto no va a mostrar este mensaje por pantalla. Y es por eso que aparecen los mensajes que están ahí. ¿Ok? ¿Profe? Cuéntame. Entonces, como este tipo de código se podría usar para poder prevenir que la persona no ponga un carácter que uno quiere. O sea, por ejemplo, si uno le pide números y pone letras, ¿o no? Claro, ahí tendrías que agregar un par de cosas, ¿ya? O sea, Ah, igual lo podías hacer, ¿cierto? Si pone, qué sé yo, opciones 1 como string. Es que acá no estás utilizando números como tal, ¿cierto? Estás poniendo los números como string. Entonces, pero funcionaría, efectivamente, como tú lo dices, funcionaría en ese caso, ¿ya? Entonces, claro, si tú pones las opciones en este formato como string, entonces, claro, esto te va a seguir solicitando entradas hasta que ingrese alguna de las opciones que tú le pediste. Entonces, acá, ya. entonces, mira, de hecho lo podemos hacer rápidamente. 4 o 5. Entonces, esto de acá, si yo pongo P, tampoco va a funcionar porque no está dentro de las opciones. K, tampoco. Pero si yo pongo otros números como el 10, sigue sin funcionar. El 8 tampoco funciona, pero si yo ingreso el 1, sí funciona. ¿Sí? Ya. Entonces sí, podría ser una opción para plantear eso. Es simplemente que está utilizando los números como string. ¿Ya? Ya. Perfecto. Entonces, hasta acá, ¿hay alguna consulta? Vamos a pasar al siguiente tópico en el tiempo que queda. Quedan 10 minutitos. ¿Dudas, consultas? Sí, perdón, que Dime. después cuando pasaba la siguiente, cuando decía R igual range, ¿Ya? 3,8, ¿de dónde? O sea, ¿cuándo se elegía un número? ¿Cómo? Disculpa, ¿a qué te refieres con eso? Es que, o sea, que no entiendo después cuando dice, cuando divides los tres if, ¿Ya? Ujú. eh, o sea, que no sé qué hace ahí. Ya, creo que entiendo dónde va tu pregunta. Voy a ver si soy buen traductor. Mira, Es que tampoco sé cómo decirlo. vamos a ver cómo está mi bola de cristal por acá, ¿ya? Ya. Mira, el range, recuerda, a pesar de que tú lo veas escrito así, internamente Python eso lo traduce a almacenar una secuencia de números que va entre el 3 y el 8 en este caso. ¿Ok? Ujú. Entonces, independiente que no los veas, que si yo hago un print acá abajo de R, ¿cierto? Me va a mostrar esto mismo. ¿Ok? Tengo que poner una opción. 1. Me va a mostrar esto. ¿Ok? Entonces, como es una secuencia de números, a pesar de que internamente esto lo almacene así, tú puedes preguntar si un número está dentro de esa secuencia. ¿Ok? Y eso es lo que estamos preguntando acá. Estamos preguntando si el número 5 está dentro de la secuencia de números que van entre el 3 y el 8 sin incluir. ¿Ok? Por lo tanto, como el 5 sí está, porque los números que van entre el 3 y el 8 sin incluir el 8 de uno en uno son 3, 4, 5, 6, 7. Y el 5, por supuesto, está entre esos números. Por lo tanto, como está, entra al if y imprime el mensaje. ¿Habré respondido con eso tu consulta, no? Ah, sí, entonces por eso no dijo que no imprimía nunca el 4 en esta, porque se tenía en Exactamente. el... Porque fíjate, acá hay que tener cuidado con la pregunta. Acá estamos preguntando, ¿el 4 no está en R
y el 4 sí está. Por lo tanto, a la pregunta, ¿el 4 no está en R? La respuesta de eso es falso. ¿Ok? Ujú. Como la respuesta a eso es falso, no entra al if y no imprime esto. Si la pregunta hubiera sido 4 in R, entonces acá voy a poner una opción para que siga hacia abajo, ahí lo imprime. Ah, verdad. ¿Te fijas? Entonces, ojo ahí con cómo haces tú la pregunta, de si la pregunta es como in o not in. Porque el resultado es justo al contrario. Ah, ¿Ya? ya, ya. Perfecto. Profe, Dime. ¿y por qué ese, valga la ese S igual F? Ah, para que entre al while. Porque si yo le pongo acá un 1, por ejemplo, esto va a ser falso de inmediato, por lo tanto va a seguir al tiro para abajo. De hecho, eso voy a haber hecho. Mira, si yo le pongo un 1, nunca va a entrar al while, porque esta parte de acá va a empezar siendo falsa. Por lo tanto, no va a entrar. Recuerda que el while itera mientras esto sea verdadero. ¿Ok? Como esto no es verdadero desde un inicio, nunca itera. Entonces va inmediatamente a pasar a la línea siguiente. ¿Ya? Entonces, Eso no quiere decir que si, ¿no? No, dime. eso no quiere decir que si yo pongo S en los caracteres que me pide, le va a arrojar como incorrecto o algo así. Si O tú pones correcto. S, así, No. Por ejemplo, cuando le dice que ingrese. Ahora lo cambié por no. no te entendí la última parte. Delante le estaba pidiendo a usted que se hace letra. Sí. Ah, Y por claro. eso yo pensé que si ponía F o S, se lo iba a ¿Ya? cobrar bueno. Mira, a ver, volvamos al caso anterior. Ahí está. Ya. Entonces tú me dices si yo pongo así como acá una S. ¿Así? Sí. La S no está dentro de las opciones, por lo tanto, esto es verdadero, porque S no está entre las opciones, por lo tanto va a seguir repitiendo esta línea. Mm, ¿Te fijas? Entonces, yo ok. pongo S, yo pongo cualquier letra que no sea ninguna de estas, esto de acá va a ser verdadero, y como es verdadero, va a seguir repitiendo. Pero entonces ese S igual F es solo para que el while. Exactamente, tú podías haber puesto acá S, R, Q, podías haber puesto hola, los quiero mucho, niños. Da lo mismo. Da lo mismo, ¿te fijas? El resultado es el mismo. Ah, pero. Ah, ok, ok. Ah, no, debía haber detenido el programa antes de hacerlo. Un momento. Lo arruiné. Ah, se me pegó. Ven, por ponerle cera en los programas. eh, a ver, un segundo. Acá, stop. Ya. Volvamos a. Ah, tengo que mover esto. Aquí. Ahí sí. Ya, ahora sí. Ahí está, ¿ves? Entonces, a pesar de lo que tú pongas acá, es simplemente una cosa para que no entre para que entre al while la primera vez. ¿Ya? Estoy poniendo acá algo que no está en las opciones. Como estoy poniendo algo que no está en las opciones, esto es verdadero, por lo tanto, entra al while. ¿Ok? Ya. ¿Ya? Gracias, Es profe. simplemente eso. Ok. Profe, Dime. entonces, por ejemplo, en el práctico que nos pedían que ingresaran un número entre 2 y 1000, creo que era, nosotros podríamos haber puesto No. eh, el, en Algo opciones, específico. por ejemplo, Sí. como como la lista del rango entre 2 y 1000, ¿hubiese funcionado? Por supuesto. ¿Sí? Ah, ya. A ver, la lista, a ver, ¿cómo sería ahí? Ah, claro, podías haber, sí, es una opción, podías haber puesto un rango entre 2 y Ujú. 1000 y preguntar si lo que ingresó el usuario está en ese rango. Sí, es Claro. una bastante buena opción, fíjate. Ah, ya. Sí. Gracias. No, gracias a ti por la pregunta. Ya. Quiero terminar, por lo menos dejar mencionado esta parte, que muchos de ustedes lo estuvieron tentados a usarlo en el práctico, porque me imagino que lo han visto en otra asignatura, o algunos estaban simplemente adelantados en programación. Pero es algo que recién vamos a ver. Entonces ya para el segundo control pueden usarlo con soltura, ¿ya? Que es el famoso for. El for
es una sentencia que su función es repetir cosas, ¿ya? Entonces ustedes, por el hecho de repetir cosas, verán que hay una cierta relación, una cierta similitud, ¿ya? Entre el for y el while, ¿ok? La gracia del for es que repite una cantidad fija de veces, ¿ya? Entonces tú no puedes repetir infinitas veces algo, ¿ya? Sino que es una cantidad fija de veces. Entonces nosotros de alguna manera tenemos que indicarle cuál es ese algo que limita la cantidad de veces que vamos a repetir algo, ¿ok? Entonces mira, este for funciona sobre datos iterables, sobre datos por los cuales puedes repetir, es decir, secuencias. Es decir, para utilizar un for necesitamos sí o sí utilizar secuencias, es decir, las cosas que ya hemos visto, strings, ¿cómo se llama? Range, listas o cualquier tipo de secuencia que nosotros estemos utilizando. Y ahora por fin podemos explicar con calma qué significa iterable. En una secuencia de datos es una secuencia de datos cuyos elementos pueden ser accedidos mediante herramientas cíclicas, ¿ya? Entonces, podemos ir accediendo elemento a elemento a cada uno de los elementos, por supuesto, de una secuencia de datos, de un iterable, a través de un while o un for, que son herramientas cíclicas. Y cada iteración representa la visita a uno de sus elementos, ¿ok? Entonces con esto yo creo que voy a terminar el día de hoy. Voy a dejar puesto cómo es la sintaxis, por lo menos, de un ciclo for. Entonces esto funciona así. Por supuesto ponemos la variable for acá. O sea, ponemos la palabra reservada for. Inmediatamente después ponemos un nombre de variable. Y luego ponemos in y cuál es el iterable que vamos a utilizar. Y luego vienen los dos puntos típicos de las instrucciones que hemos usado hasta ahora. Y luego vienen todas las instrucciones que van a ir repitiéndose a través del for. Entonces mira, cada vez que se utiliza un ciclo for, vamos a definir una variable llamada variable, o bueno, en este caso en particular le pusimos variable, tú le puedes poner el nombre que quieras, ¿ya? En cada iteración del for, la variable en este caso, que se llama variable, vamos a ponerle otro nombre para que no se confunda. Entonces, en este caso creamos un for con una variable llamada x, y en cada repetición del for, la variable x va a tomar como valor alguno de los elementos de la secuencia almacenado en sec. Y de aquí en adelante tú puedes acceder o hacer cosas con los elementos almacenados en la variable, ¿ya? Ojo acá, el in que aparece acá no es el operador in que vimos recién, ¿ya? Esto es otra cosa. Es para ir repitiendo con los elementos que están dentro de la secuencia, en este caso la variable sec, ¿ok? Entonces vamos a ver un ejemplo de esto y con esto terminamos. Tenemos definida acá una lista llamada A, ¿ok? Que tiene ¿cuáles elementos? Los siguientes. El primer elemento es este carácter y el segundo elemento es toda esta lista, ¿ok? Entonces mira, cuando decimos for i in A, estaremos diciendo por cada elemento en la lista A, hago algo. Entonces, mira, en la primera repetición, la variable i va a tener almacenado este valor, el del carácter. Por lo tanto, internamente, en la primera repetición, i va a tener el valor del carácter L. Y eso es lo que vamos a imprimir por pantalla, como ven acá. Estamos imprimiendo cuánto es el valor de i. En la segunda repetición, vamos a almacenar en la variable i el segundo elemento contenido en la secuencia A, en la lista A, que es este de acá. Por lo tanto, la variable i toma todo este valor, toda esta lista como valor interno, y eso es lo que vamos a mostrar por pantalla. Entonces, si nosotros ejecutamos esto, vamos a ver que i vale L,
en la primera iteración, la primera vez que se repite, y en la segunda iteración I vale todo el valor del segundo elemento, que es esta lista completa que aparece acá. Y luego si lo contrastamos con qué es lo que tenemos almacenado en la lista A completa, sería todo esto de acá. Con esto terminamos el día de hoy. ¿Alguna otra duda, chicos? Para finalizar. ¿Cómo es entonces por cada valor en la lista A se almacena en la variable I? Claro. Cada elemento que esté dentro de tu lista A se almacena en esta variable que tú definiste, en la variable I. ¿Ok? Ah, todo esto no he abierto el chat que siempre se... Ya. Ya. Sí, efectivamente, cada elemento de la lista se va a almacenar en la variable I. Por lo tanto, en la primera repetición, I vale este carácter de acá, L. Y en la segunda repetición, I toma este valor de acá, que es el segundo elemento, toda la lista. Por eso aparece esto de acá, cuando lo imprimimos. ¿Sí? Sí, entonces I es como una variable hecha por el for. Es una variable que se utiliza dentro del for solamente. Si tú por acá, de hecho, si tú por acá pones print I, sí, toma el último valor que fue almacenado, en este caso, ¿ya? Entonces, I mantiene el último valor que le diste, que en este caso el último valor fue el de la lista, ¿ya? Ya. Me preguntan acá, los que lo usamos en el práctico, ¿está malo? No del todo, o sea, no tiene el puntaje completo, pero tampoco es que tengan un 0. Los que lo usaron en el práctico tienen, o sea, pero en el control tienen problemas, si es que alguien lo usó en el control. ¿Ya? ¿Aló? Hola. ¿Sí? Sí. Sí. Profe, no sé si le hablaron antes, que igual llegué tarde a la clase. ¿Ya? Si ¿cómo se dice? Los puntos que había dado en clase se van a aplicar en el control o en el práctico. En el control. Ah, ya. Es que Eso. yo les expliqué que la idea era la siguiente. Los prácticos y las participaciones en clase, ambos en conjunto suman puntos, saturándose en 20. Ya. ¿Ya? Entonces, tú puedes optar hasta 20 puntos entre lo que saques en el práctico más tus participaciones en clase. ¿Ya? Entonces, si por ejemplo te sacaste, qué sé yo, un 50 en el control y sumaste 20 puntos entre lo que te sacaste en el práctico y lo que obtuviste por tus puntos de participación, serían 50 más 20 puntos, es decir, un 70. Esa sería tu nota del control 1. Y para cada control aplica lo mismo, ¿ya? Todas las actividades que hagamos antes de un control van a sumar puntos que van a saturar en 20 puntos adicionales en tu control. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? ¿Estamos bien? Ya chicos, estamos pasados la hora. Quedamos hasta acá, que estén bien y nos vemos el día jueves. Y esos puntos adicionales los pongo, no, los pongo en la nota del control, ¿ya? O sea, cuando yo suba las notas de controles, voy a poner cuál es la nota que te sacaste en el control y a un costadito voy a poner cuál es la nota final del control 1, ¿ya? Que es agregando los puntos del práctico. ¿Ya? En este control lo hizo, lo estoy haciendo, estoy aún con el tema de los controles, ¿ya? Estamos ahí revisando con el ayudante. Por eso es que no me salía. Sí. ¿Ya? Lo estamos haciendo, así que tranquilo. Eso, chicos. Ya. Nos estamos viendo entonces hasta el próximo martes. Que estén muy bien. O sea, martes, jueves. Ya, profe, cuídese. Chao, que Profe, estén bien. gracias. Chao, hasta luego. Chao. Estoy bien, Chao. gracias. Igual, chao.